Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos tutoriales de El Blog del Divino. En esta ocasión vamos a presentar un tema matemático que suele ser muy problemático para la mayoría de los estudiantes o de personas que normalmente quieren intentar hacer algo con las matemáticas, pero bueno, de plano no dan los resultados óptimos. Entonces, con este material se pretende explicar un tema que tiene diferentes formas de resolución y que una vez que tú puedas captar todos los pasos que corresponde a cada método, tú puedes tener la mejor opción de elección de resolución de este tipo de problemas. En este caso, lo que vamos a exponer con sus diferentes variantes es el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Aquí, bueno, como se pretendía mencionar, la cuestión es precisamente de todos los métodos existentes de resolución de este tema, plantearlos, exponerlos y que tú mismo, viéndolo por donde le quieras ver, vas a hallar la misma solución independientemente del método elegido. Y la cuestión precisamente es de que tú tengas la herramienta para que escojas el método que mejor se acomode a tus necesidades y de esa manera tú puedas obtener la respuesta satisfactoria en este tema. La idea de este tutorial es exponerte todos los métodos de resolución que existen precisamente para los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y se van a mostrar todas las variantes que cada método tiene en sí. Empezando con el método de igualación, que presenta las alternativas de poderlo resolver ya sea a través de la X o ya sea a través de las Y. Con el método de sustitución hay cuatro maneras de resolverlo por este método, ya sea a través de x1, x2, y1 o y2. El nombramiento de cada una de estas variables es de acuerdo a cuál de las dos ecuaciones del sistema se va a emplear. Con el método de suma y resta se utilizaría ya sea el caso de las X o el caso de las Y. Aquí se van a compartir los dos casos y tú ya vas a poder determinar cuál será conveniente dependiendo de lo que tengas que resolver. También tendrá lugar la exposición del método de determinantes y el método gráfico, que normalmente no suele ser muy expuesto, también tendrá cabida en este tutorial para que dentro de estas opciones tú elijas la que más se acomode a tus necesidades y de esa manera pues tú puedas precisamente checar de qué manera lo puedes resolver o qué necesidad requieres para resolver este sistema de ecuaciones lineales y a partir de ahí tú vas a lograr precisamente resolver estos ejercicios de la manera correcta. El sistema de ecuaciones base que vamos a utilizar para resolver con todos los métodos anteriormente expuestos y que se compruebe que independientemente del método vas a obtener la misma solución va a ser el siguiente. 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Con la resolución de este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, vas a ver cuál te conviene más de acuerdo a tus necesidades de resolución, a tus necesidades de tiempo o a las necesidades que el propio docente te vaya indicando para resolver precisamente este tipo de ejercicios. A continuación, vamos a ver el método de igualación y en este caso en particular lo vamos a hacer
despejando las X. Como el nombre lo dice, se trata de ir igualando precisamente las X despejadas de las dos ecuaciones que componen a este sistema. Una vez despejadas las X y hechos los respectivos procedimientos, vamos a obtener el valor de Y y a su vez vamos a obtener el valor de X. Y como yo procuro hacerlo, siempre vamos a hacer una comprobación para que tú te percates que efectivamente lo resuelto está bien y que da solución al sistema de ecuaciones original. Dada ya la introducción, entonces bueno, vamos a comenzar a resolver precisamente este tipo de problemas a través precisamente de la pizarra de Zoom, y para eso voy a utilizar precisamente la tablet, que me va a permitir no escribir de forma tan bonita como en el pizarrón uno lo podría hacer. Sin embargo, bueno, la idea es asemejarnos precisamente a una resolución en tiempo real de este tipo de problemas. Entonces, bueno, tenemos que nuestra ecuación base es la siguiente. En este caso va a ser 2x más 5y igual a menos 24. Esa es nuestra ecuación base. La primera. La segunda es 8x menos 3y igual a 19. Y entonces lo que nos está pidiendo el método de igualación, en este caso con las x, es que como tal cual se mencionó en la introducción, despejemos las x y las igualemos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es despejar la x de la primera ecuación y va a quedar en este caso x va a ser igual a menos 24 menos 5y, dado que este signo del otro lado pasa como menos, y este 2 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. Y de esa manera es como despejamos la x de la primera ecuación. La segunda ecuación, y bueno, les voy a poner precisamente número 1 y número 2 para ir distinguiendo. La ecuación de la segunda ecuación va a ser x es igual a 19 más 3y entre 8. Y entonces, teniendo estos valores de x despejados, como se mencionó en la introducción, vamos a igualar estos valores para poder encontrar el valor de y. Solamente que para esto, y por razones de espacio, voy a utilizar otra pizarra. Ventaja es que aquí en Zoom podemos ir precisamente retomando lo que se hizo previamente. A continuación, entonces vamos a igualar estas expresiones, y entonces en este caso, aquí ya tendríamos esto, menos 24 menos 5y entre 2 va a ser igual a 19 más 3y entre 8. Obtenido esto, entonces ya lo que tenemos que hacer en este caso es estos indicadores los vamos a multiplicar del otro lado porque están dividiendo, entonces van a pasar multiplicando. Entonces, ¿cómo? Bueno, fácil, nada más ahorita vamos anotando bien todo esto. De un lado va a quedar 8 por menos 24 menos 5y. Y del otro va a quedar 19 más 3y. Todo esto multiplicado por 2. Una vez que ya tenemos esto delimitado, hacemos precisamente la multiplicación. En el primer caso, 8 por menos 24 va a quedar menos 192, y 8 por menos 5y va a quedar menos 40y. Del otro lado, 19 por 2 va a quedar 38, y más 3y por 2
va a quedar más 6y. Una vez que ya hicimos toda esta cuestión, lo que yo siempre sugiero a mis alumnos es las y's o la x o la letra que vayamos a encontrar su solución, ponerlas del lado izquierdo para evitarnos cuestiones de tener que cambiar el signo o de tener que hacer más trucos para poder llegar al resultado. Entonces aquí, en este caso, vamos a obtener precisamente menos 40y de un lado y este 6y va a pasar como menos 6y del lado izquierdo. Y del otro lado, el 38 va a quedar normal y este menos 192 va a quedar precisamente como positivo, dado que si de un lado está restando, del otro va a pasar sumando. Obtenido esto, entonces ya podemos simplificar. En este caso, de un lado va a quedar menos 46y y del otro lado 38 más 192 va a quedar 230. Una vez que ya obtenemos esto, nuestra prioridad va a ser despejar y. Y para poder despejar y, tenemos que este número que lo está multiplicando lo tenemos que pasar dividiendo del otro lado. Entonces, esto va a quedar de esta manera. Va a quedar como y es igual a 230 entre 46. Y esto, no hay que olvidarnos del signo. Al tener esta cuestión del signo, recordemos que más entre menos se va a volver menos. Y por lo tanto, la respuesta en este primer caso va a ser y igual a menos 5. Y grábense este resultado porque es el que tiene que salir con todos los métodos. Entonces aquí ya tenemos delimitado que y es igual a 5. En la introducción nos decía que obtenido el valor de y, podemos hallar el valor de x. Y esto lo podemos hacer con cualquiera de las x que fueron despejadas al inicio. En este caso tenemos precisamente esta o esta expresión. Entonces, bueno, vamos a utilizarlas precisamente para hacer esta aleatoria, bueno, no es el término correcto, más bien esta búsqueda del resultado correcto, ¿no? Esto va para los bloopers, no, esto se queda así. Entonces, aquí precisamente con esas ecuaciones vamos a obtener el valor de x. X en primer caso va a ser menos 24 menos 5y entre 2. Entonces vamos sustituyendo. X es igual a menos 24 menos 5 por menos 5 entre 2. Y esto se va a volver menos 24 menos por menos más 25. Y esto se va a dividir entre 2. Por lo tanto, el resultado aquí nos va a dar x igual a un medio o 0.5. Y este resultado también grábenselo porque es el que vamos a utilizar para, bueno, es el que tenemos que hallar en todos los métodos. Entonces aquí sí es muy importante tener en cuenta esto para que independientemente del método elegido, obtengas la respuesta correcta. Ahorita lo hicimos precisamente con esta primer X. Sin embargo, bueno, también si lo hiciéramos con la otra X, no habría tanto problema. Hallamos el mismo resultado de X. ¿Por qué? Hacemos precisamente esta cuestión y entonces vamos a sustituir X es igual a 19 más 3y entre 8. Esto, bueno, lo vamos sustituyendo con el respectivo valor de y, que es menos 5, esto entre 8, y entonces esto va a quedar como 19 más por menos 15, y esto va a quedar
entre 8 y va a quedar igual a 4 octavos. Recuerden que si tenemos una expresión en fracción, tratemos de reducirla al término más pequeño o a su elemento, a su mínima expresión. Entonces, entendido eso de la mínima expresión, lo que tenemos que hacer es 4 octavos, cada elemento se puede dividir entre 2 y les va a quedar 2 cuartos. Esto todavía se puede dividir y va a quedar igual a 1/2 o 0.5. Entonces, prácticamente en todos los resultados, x va a ser igual a 1/2 o a 0.5, ya si lo quieren transformar en decimales. En la comprobación, soy más de la idea de que háganlo con la fracción, porque cuando se hace con decimales, si bien en este caso no va a haber tanto problema, va a haber decimales donde no haya precisamente un fin o un límite. Entonces eso va a dificultar precisamente la comprobación y no se va a obtener el resultado correcto. Entonces, bueno, una vez que ya obtuvimos los valores de x y de y, que en este caso y es igual a -5 y x es igual a 1/2, vamos a hacer la comprobación. Y esta comprobación la vamos a hacer con la ecuación original. En este caso, bueno, tenemos en cuenta que aquí la ecuación original es precisamente 2x más 5y igual a -24 y 8x menos 3y igual a 19. Las respuestas al sustituir x y y nos tiene que dar precisamente -24 y 19. Entonces, bueno, vamos a hacer precisamente esa comprobación donde aquí tenemos 2x más 5y igual a -24 y tenemos 8x menos 3y igual a 19. Como les decía, la cuestión es sustituir de manera adecuada, en este caso 2 por 1/2 más 5 por -5 y abajo tenemos que hacerlo de 8 por 1/2 menos 3 por -5. Entonces, al hacer esto, 2 por 1/2, recuerden que implícitamente, cuando hablamos de números enteros, tenemos como común denominador el 1. Esto, bueno, para los que a lo mejor no tengan mucha idea de sistema fraccionario, recuerden que cuando hacemos operaciones de fracciones, multiplicación de fracciones en concreto, los números de arriba se multiplican con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, en este primer caso va a quedar 2/2 más 5 por -5 va a quedar -25 y en la parte de abajo 8 por 1/2, 8 enteros, va a quedar 8/2. Menos 3 por -5 les va a dar +15. Y entonces, bueno, esto lo vamos a simplificar. Va a quedar 2/2. Si dividimos 2 entre 2 va a quedar 1 menos 25 y nos da la primera respuesta que es -24. En la parte de abajo, 8 entre 2 nos va a dar 4 enteros más 15 y obtenemos que la comprobación nos da igual a 19. Por lo tanto, los resultados son correctos. X si es igual a 1/2 o 0.5 y Y es igual a -5. Por lo tanto, al sustituir estos valores, obtenemos los resultados pertinentes que son estos. Y de esta manera, al menos en este caso, obtuvimos los valores correctos resolviéndolo por el método de igualación al despejar la X. Continuamos con el método de igualación, pero en este caso vamos a resolver las y's, es decir, vamos a despejar las y's de las dos ecuaciones y una vez que hemos realizado esa cuestión, vamos a igualarlas para obtener el valor de x
y obtenido el valor de x, vamos a obtener la solución de y. Una vez que ya encontremos la solución de esta ecuación, o de estas ecuaciones mejor dicho, tú vas a poder percatarte que al hacer la comprobación, la respuesta da precisamente solución a lo que se establece en el sistema de ecuaciones lineales. A continuación, entonces, vamos a realizar este ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas con el método de igualación, ahora despejando las y's. Hay que tener en cuenta que la ecuación original, o bueno, el sistema de ecuaciones original es el siguiente: 2x más 5y igual a menos 24. Y el otro es 8x menos 3y igual a 19. Una vez que ya comprendemos cuál es el sistema que vamos a utilizar, así como en el segmento pasado igualamos las x, ahora vamos a igualar las y, pero para eso primero hay que despejar las y. Por lo tanto, en este caso vamos a despejar la y de la ecuación 1 y vamos a despejar la y de la ecuación 2. En la ecuación 1 va a quedar y menos 24, y aquí vuelvo a hacer la acotación donde debemos de tener claro que si no hay signo, el signo por default es positivo o es un más. Esto hay que tenerlo en cuenta para los despejes, y en este caso va a pasar del lado derecho como menos 2x, y esto se va a dividir entre 5, que es la cantidad que multiplica a y. Posteriormente vamos a despejar la y de la segunda ecuación, donde tenemos y es igual a 19. El más 8x va a pasar como menos 8x, y este menos 3 que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo. De esta manera es como ya obtenemos precisamente las y's despejadas. Y una vez que ya tenemos las y's despejadas, lo que vamos a hacer es igualarlas. Para eso vamos a utilizar otra pizarra donde, bueno, precisamente aquí tenemos el valor de la y de la primera ecuación, que es este, y tenemos el valor de y de la segunda ecuación, que es el que está aquí anotándose. De esta manera, entonces, ya una vez que estamos haciendo este procedimiento, cada uno de estos términos que está dividiendo a las expresiones, las vamos a pasar del otro lado multiplicando. Es decir, en este caso primero vamos a poner menos 24 menos 2x, que se va a multiplicar por menos 3, y esto va a ser igual a 19 menos 8x por 5. De esa manera ya obtenemos precisamente el siguiente paso. Lo que tenemos que realizar es precisamente la multiplicación de estas expresiones. Entonces en el primer lado va a quedar menos 24 por menos 3, va a dar 72. Y menos 2x por menos 3 va a dar más 6x. Del otro lado, 19 por 5 va a dar 95. Y menos 8x por 5 va a dar menos 40x. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es, ya una vez que simplificamos esta expresión, ir poniendo los términos con letra del lado izquierdo, que lo pueden hacer del lado derecho, pero yo soy más de la recomendación de que es mejor del lado izquierdo, pues para evitar confusiones. Entonces en este caso vamos a tener 6x, y este menos 40 va a pasar como más 40x. Del otro lado, el 95 se mantiene igual,
Y hay que tener en consideración que este 72, como no tiene signo, implícitamente es más 72. Y eso hay que tenerlo en cuenta para pasarlo del lado derecho como menos 72. En este caso ya nada más lo que tenemos que hacer es simplificar la expresión y entonces de un lado va a quedar 46x y del otro va a quedar 95 menos 72, va a quedar 23. Y entonces esto nos va a permitir hallar el valor de x. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hallado previamente. Y entonces sabemos que el 46 que lo está multiplicando va a pasar dividiendo y este término va a ser igual a 1/2 o 0.5 dada la simplificación de términos que tenemos. Entonces de esta manera llegamos a este resultado. Obtenido el valor de x, podemos obtener los valores de y, ya sea con cualquiera de las dos expresiones, esta o esta. Y es lo que vamos a hacer precisamente en la siguiente pizarra. En primera instancia, el primer valor de y va a ser precisamente menos 24 menos 2 y en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 1/2. Y esto va a ser divisible entre 5. Y entonces aquí precisamente vamos a hacer esta operación, menos 24. Vamos a obtener precisamente el valor de menos 2 por 1/2, que al saber que es un entero, entonces se va a multiplicar como si tuviéramos el denominador 1 en la parte de los enteros, y entonces va a quedar menos 2/2. Y esto es transformable a 2 entre 2 es igual a 1. Y esto es equivalente a menos 24 menos 1, porque 2 entre 2 da un entero, y esto se divide entre 5. Por lo tanto, tenemos que el valor de arriba es menos 25 y el de abajo es 5. Haciendo la respectiva división, donde tenemos en cuenta que el signo de arriba es menos y el de abajo es más, vamos a tener que la respuesta va a ser y igual a menos 5. Y es justo la respuesta que hemos obtenido de las otras maneras. De todas formas, lo que vamos a hacer es volver a sacar el resultado de y, pero ahora con la y despejada de la segunda ecuación. Y la y de la segunda ecuación despejada nos entrega esta siguiente cantidad, que es y igual a 19 menos 8x entre menos 3. Y entonces, como en el mismo caso previo, vamos a ir sustituyendo, va a ser 19 menos 8 por 1/2, y esto dividido entre menos 3. Esto va a ser igual a 19 menos la multiplicación de 8 enteros por 1/2, que en este caso saldría menos 8/2. Y esto se va a dividir entre menos 3. Para hacer más fácil el proceso, aquí tenemos en cuenta que precisamente 8 se puede dividir entre 2 y va a quedar 19 menos 4 entre menos 3. Quedando de esta manera 15 en la parte de arriba, menos 3 en la parte de abajo, y como en los otros casos, la respuesta nos va a dar menos 5. Por lo tanto, ya sabemos que la respuesta de y es igual a menos 5. Y de esta forma es como pudimos hallar precisamente el resultado de y de x en este sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de igualación, en este caso empezando con el despeje de las y's. Una vez que ya tenemos los resultados, vamos a hacer la comprobación, no por alargar el video, sino para que tú constates que efectivamente el resultado al que hemos llegado es el correcto. Y para ello hay que tener en cuenta
lo que viene en la primera expresión, donde tenemos esta ecuación original de 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Utilizando precisamente este sistema de ecuaciones, vamos a hacer la comprobación y vamos a volver a escribir esos términos para que puedas ver que precisamente en la sustitución no hay truco, simple y sencillamente siguiendo los pasos vas a obtener la respuesta correcta. Entonces en este caso tenemos 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Aquí la ventaja es que ya sabemos que x es igual a 1/2 y y es igual a menos 5. Entonces, bueno, hacemos la respectiva sustitución. 2 por 1/2 más 5 por menos 5. Y entonces en el primer caso queda 2/2 menos 25. Esto es igual a 1 menos 25. Y entonces aquí queda menos 24. Esto es un indicio de que vamos por el buen camino. Posteriormente, comprobando con la ecuación segunda o la siguiente que esté en este sistema de ecuaciones lineales, hacemos las respectivas sustituciones y entonces queda 8 medios, porque 8 enteros por 1/2 va a dar 8 medios, menos 3 por menos 5 va a dar más 15, y entonces 8 entre 2 puede quedar como 4 más 15, y esto les va a dar 19. De esta manera, hemos resuelto este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el despeje de las y's. Y ahora vamos a continuar con otro método. Tengan paciencia y disfruten de este video. Ahora es turno de realizar el método de sustitución. Y en este caso lo que vamos a hacer es despejar la x de la primera ecuación y sustituirla, como el nombre lo indica, en la segunda ecuación. De esa manera obtenemos el valor de y una vez que obtenemos el valor de y, vamos a obtener también el valor de x y obtenemos las respuestas que dan solución a este sistema de ecuaciones, el cual, como en todos los casos, vamos a comprobar. Como ya se planteó en la introducción, el método de sustitución puede involucrar diferentes alternativas de cómo resolverlo. Y no es cuestión del otro mundo, solamente hay que seguir los pasos y al seguir los pasos podemos llegar al mismo resultado que previamente hemos llegado con el otro método de igualación en este caso y cómo se va a llegar al mismo resultado con los otros métodos que a continuación van a seguir después de este. Entonces, aquí la primera alternativa del método de sustitución es precisamente despejar la x de la primera ecuación y sustituirla en la x de la segunda ecuación. Para esto, vamos a volver a escribir la ecuación original, que en este caso, o bueno, el sistema de ecuaciones originales, que es 2x más 5y igual a menos 24, y esto hay que sacarle precisamente los valores de la siguiente ecuación donde, bueno, tenemos 8x menos 3y igual a 19. Como se mencionó, va a ser despejar la x de esta primera ecuación para sustituirla en la x de esta segunda ecuación. Entonces este paso va a comprender que x es igual a menos 24. Este signo de más va a convertir a esta expresión del otro lado como negativa, es decir, si está sumando va a pasar restando como menos 5y, y el 2 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. Entonces en este caso, esta x ya está despejada y lo que vamos a tener que hacer a continuación para poder desarrollar todo este método es precisamente del 8 vamos a ponerle todo lo que estamos sacando ahorita.
menos 24 menos 5y, esto entre 2 menos 3y igual a 19. Eso es lo que tenemos que hacer y posteriormente, una vez que ya hicimos esta sustitución, nada más vamos a multiplicar cada término teniendo en cuenta que estos números van a operar como fraccionarios, es decir, vamos a multiplicar el 8 por menos 24 medios y al 8 por menos 5 medios de y. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a tratar de hacer la operación normal en la siguiente pizarra y esto va a quedar 8 por menos 24 daría menos 192 y 8 por menos 5 quedaría menos 40y. Y esto se va a dividir entre 2. Aquí por razones de espacio, bueno, sí es muy difícil poder seguir tal cual todo el procedimiento, pero bueno, prestando atención a que efectivamente estamos multiplicando al 8 por todo lo que hay en el paréntesis y dejando precisamente el divisor o denominador de ese paréntesis, pues ya estamos llegando precisamente a el resultado que se espera. Y a eso le vamos a restar precisamente 3y y esto va a ser igual a 19. Entonces, como les mencionaba, sí es bueno tener en consideración que cada uno de estos términos hay que manejarlos aparte con respecto al 2 para que se nos pueda simplificar la vida. En este caso, menos 192 entre 2 les va a dar menos 96. Y menos 40y entre 2 les va a dar menos 20y. Esto ya es una cuestión que ya se puede ir haciendo para no complicarnos la existencia. Entonces el menos 3y queda bien de este lado y el 19 queda como había quedado hasta entonces. Entonces, a continuación, lo que hay que hacer es precisamente juntar los términos semejantes de cada respectivo lado, teniendo en cuenta que las letras es preferible dejarlas del lado izquierdo. Y entonces aquí vamos a tener menos 20y menos 3y igual a 19. Este menos 96 va a pasar como más 96. Y entonces, una vez que vayamos simplificando los términos, de un lado, menos 20y menos 3y va a quedar menos 23y. Y del otro, 19 más 96 va a dar 115. Entendido eso, entonces lo único que hay que hacer es este menos 23 que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo y entonces esto va a quedar como y igual a 115 entre menos 23. Y oh sorpresa, más entre menos es menos, 115 entre 23 nos va a dar y igual a menos 5. La misma respuesta que habíamos obtenido previamente con los otros métodos. Entonces, una vez que ya tenemos precisamente este valor, lo podemos sustituir en la x despejada. En este caso lo vamos a sustituir en x igual a menos 24 menos 5y. Vamos a sustituir ahí y eso se va a dividir entre 2. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta para poder hacer precisamente esta solución de este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, bueno, tenemos que originalmente esta es la expresión. Vamos a sustituir, que es menos 24 menos 5 por menos 5. Y esto va a ser precisamente entre 2. Entonces continuamos. X precisamente es igual a menos 24 menos 5 por menos 5 va a dar más, va a quedar más 25 y esto entre 2. Y entonces aquí ya tenemos la respuesta más directa porque nos va a dar en términos sencillos x igual a 1 medio. O ya si gustan ponerlo
como decimal, queda como 0.5. Entonces, esto es precisamente a lo que tenemos que llegar independientemente del método. Una vez que ya hemos encontrado precisamente el valor de X y de Y, vamos a sustituir normalmente. Vamos a utilizar esta expresión original y en ella vamos a sustituir los valores encontrados para que precisamente se compruebe que lo que hemos realizado es correcto. Y la vamos a volver a escribir para que tenga un poquito más de claridad esta cuestión. Tenemos que esta es la expresión y entonces ya sabemos que X es igual a 1/2 o 0.5 y Y es igual a -5. Entonces, en este caso, vamos a utilizar precisamente el decimal. 2 por 0.5 más 5 por -5 les va a dar 2 por 0.5, les va a dar 1. Más 5 por -5 les va a dar menos. Entonces en este caso queda -25. Y en el primer caso sí nos está dando la respuesta correcta, que es -24. Posteriormente seguimos con 8 por 0.5 menos 3 por -5. Y entonces 8 por 0.5 les va a dar 4. Y aquí, teniendo en cuenta la ley de signos, menos por menos les va a dar más. Entonces, al tener ese más, 3 por 5 queda 15. Y oh sorpresa, nos está dando el resultado. Entonces, esto nos da la certeza de que lo que hemos realizado está correcto. Continuando con el método de sustitución, ahora el caso que vamos a realizar es despejar la X de la segunda ecuación. Obtenemos el valor de Y. Obtenido el valor de Y, obtenemos la respuesta de X. Y ya con las soluciones tanto de X como de Y, haremos la respectiva comprobación, solamente para que tú te percates que efectivamente las respuestas dan solución al sistema de ecuaciones original. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente despejar la X de la segunda ecuación y sustituirla en la primera ecuación. Para ello, bueno, vamos a escribir de nuevo la ecuación original, que bueno, a lo mejor ya está, se la van a grabar de memoria si es que llegan a visualizar este contenido. Y entonces esta es la primera ecuación y a continuación se va a escribir la segunda ecuación. Entonces, al tener ya esto delimitado, bueno, ya nada más hay que diferenciar que la de arriba es la primera ecuación y la de abajo la segunda ecuación. Y ahora la que vamos a despejar es precisamente la X de la segunda ecuación para que sustituya a la X de la primera ecuación. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que X es igual a 19. Este menos 3y va a pasar sumando. Y este 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y esto va a sustituirse en la primera ecuación. Es decir, vamos a tener a 2 que va a multiplicar a toda esta expresión. Y esto se va a sumar con 5y igual a menos 24. Esto es lo que precisamente tenemos que hacer con este método. Y entonces, bueno, como hace rato les mencionaba, de preferencia, pues a veces hay que tomar en cuenta a cada expresión como si fuera una fracción, dado que 8 divide a cada uno de estos términos. Sin embargo, bueno, aquí hay que tener en cuenta que también hay que hacer una multiplicación con el 2. Entonces, esto lo vamos a hacer posteriormente en la siguiente pizarra, donde al hacer la operación precisamente
Esto va a quedar 38 octavos más 6 octavos de y más 5y igual a menos 24. Y me van a decir por qué quedaron tal cual así los números. Volvemos a la anterior pizarra y aquí tenemos que 2 por 19 queda 38 y 2 por 3 queda 6y. La cuestión es de que ambos términos son divididos por el 8, pero no se pueden dividir de forma exacta con esta cantidad. Por eso es de que se dejaron de esta manera. Y el utilizar fracciones solamente nos va a hacer que utilicemos más procedimientos, pero de todas maneras vamos a llegar al resultado correcto. La cuestión es, como ya se los he mencionado en otras ocasiones, tratemos que las letras queden de un lado y los números del otro. En este caso, 6 octavos de y, le vamos a sumar 5y, y del otro lado menos 24, le vamos a despejar ahora este término que queda, que es 38 octavos, que como no tiene signo, el signo implícito es más, y va a pasar del otro lado como menos 38 octavos. Aquí, pues bueno, al tener en cuenta que esto se va a tratar de una operación de fracciones, el común denominador en ambas va a ser precisamente 8. Dado que se debe de entender que los números enteros tienen como denominador por default al 1. Y entonces en ese sentido, recuerden que en las operaciones de fracciones hay que dividir el común denominador entre cada uno de los denominadores. En este caso, 8 entre 8 va a quedar 1 por 6, 6y. Mientras que 8 entre 1 va a quedar 8 por 5 va a quedar más 40y. Del otro lado, 8 entre 1 va a quedar 8 por menos 24 va a quedar menos 192. Y 8 entre 8 va a quedar 1 menos 38 queda menos 38. Entonces, estas cantidades, pues es obvio que se van a tener que reducir y entonces ya la operación nos va a quedar de la siguiente manera. Del lado izquierdo nos va a quedar 46y entre 8 y del otro lado va a quedar menos 192 menos 38, como lo pueden ver aquí, menos 192 menos 38 va a dar menos 230. Y eso hay que tenerlo presente porque, bueno, aquí también va a quedar dividido entre 8. Entonces, aquí ya lo que nos sugieren es ir despejando estos términos de y. Y va a quedar como menos 230 octavos y el 8 que lo está dividiendo va a pasar multiplicando. Y el 46 que lo está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacer la operación directa de fracciones, de multiplicación de fracciones, y puede quedar el mismo resultado. O a lo mejor dicen, bueno, si hay un 8 de un lado y 8 del otro, pues se pueden cancelar y entonces nada más dividimos menos 230 entre 46. Menos entre más da menos y tenemos que la respuesta va a ser igual a menos 5. Justo la misma que habíamos encontrado con los otros procedimientos. Entonces, una vez que ya hallamos el valor de y, lo que vamos a hacer es sustituir la y en esta ecuación de x, que fue la que despejamos. Y entonces, para ello, vamos a utilizar otra pizarra, la vamos a volver a escribir para que no haya precisamente problema. En este caso va a quedar x igual a 19 más 3y entre 8. Esto, bueno, ya sabemos el resultado de y, que es precisamente menos 5, y entonces aquí ya nada más vamos a sustituir
de forma directa. En este caso, más 3 por menos 5 entre 8. Continuando con esto, va a quedar 19. En este caso, más por menos, va a quedar menos 15. Y abajo queda el 8. 19 menos 15 va a quedar 4 octavos. Y eso sería una de las primeras respuestas de X. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los números 4 y 8 son divisibles ambos por una misma cantidad, que en este caso va a ser 2. Dividimos cada término entre 2 y va a quedar 2 cuartos. Estos números a su vez también son divisibles y queda un medio, dado que 2 entre 2 queda 1, 4 entre 2 queda 2. Y ya si nos ponemos puristas con lo decimal, bueno, queda 0.5. Entonces de esta manera obtenemos respuestas equivalentes a lo que habíamos obtenido previamente, que son iguales a un medio o a 0.5. Obtenidas estas respuestas, vamos a hacer la comprobación. Y como ya nos hemos hartado de repetirlo, va a ser en esta ecuación o en este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas para que se corrobore que efectivamente lo que estamos haciendo es correcto. Entonces se vuelve a repetir precisamente esta expresión. Va a ser 2x más 5y menos 24 y va a quedar 8x menos 3y igual a 19. Aquí la ventaja es que ya conocemos que x es igual a 0.5 o un medio y y es igual a menos 5. Entonces, bueno, eso sí hay que tenerlo bastante presente para poder hacer las respectivas sustituciones. En este caso vamos a poner 2 por 0.5 más 5 por menos 5 y entonces va a quedar 2 por 0.5 queda 1 más 5 por menos 5 queda menos 25 y entonces esto va por buen camino dado que nos está dando el primer resultado. Posteriormente, 8 lo vamos a multiplicar por 0.5, le vamos a restar lo que salga de menos 3 por menos 5, que bueno, ya no va a ser restar porque menos por menos va a ser más, y eso nos va a dar precisamente como resultado 8 por 0.5 va a ser 4, menos por menos más 15, y oh sorpresa, nos da el mismo resultado de la ecuación original. Entonces aquí vamos por buen camino. Se está demostrando que independientemente del método, la respuesta es correcta. Y entonces vamos a ahondar con este mismo método de sustitución, pero ahora con el caso de las yes, para que tú te cerciores de que efectivamente por cualquier camino llegamos al resultado. Seguimos con el método de sustitución y ahora el caso que vamos a utilizar es el despeje de la y de la primera ecuación. Con esto obtenemos el valor de x y a su vez obtenemos el valor de y eso nos va a permitir dar respuesta al sistema de ecuaciones original, el cual vamos a comprobar con sus respectivas respuestas para que te percates que independientemente del método estamos llegando al resultado correcto. Y bueno, seguimos con el método de sustitución, solamente que ahora vamos a despejar la y de la primera ecuación para sustituirla en la segunda ecuación. Y para eso, otra vez, vamos a volver a escribir la ecuación original para no perder de vista los detalles que nos competen en cuanto a esta resolución. Entonces, bueno, aquí vamos colocando precisamente los datos respectivos y bueno, como ya lo había mencionado, hay que diferenciar que esta es la primera ecuación y esta va a ser la segunda, y se trata de la y de la primera ecuación despejada, sustituirla en la segunda ecuación. Entonces en este caso y
va a ser igual a menos 24. Luego, si no hay signo, es que implícitamente es un signo positivo, va a pasar como negativo y va a quedar menos 2x. Y este más 5 lo vamos a poner como divisor de esta operación. Entonces, una vez que ya despejamos esta y, lo que tenemos que hacer es sustituirla en la y de la segunda ecuación. Entonces va a quedar 8x menos 3 por menos 24 menos 2x entre 5. Y esto igual a 19. Entonces no hay que perder de vista precisamente esta operación para ir haciendo precisamente los respectivos pasos del método de sustitución, despejando la y de la primera ecuación. Obtenido eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar tal cual la expresión 8x y lo que vamos a también hacer es ya ir haciendo la respectiva operación. Entonces, en este caso, para que no nos perdamos, menos 3 lo vamos a multiplicar por menos 24 y menos por menos va a dar más. 72 entre 5 no es divisible de forma exacta. Por eso es que lo vamos a poner acá como más 72 quintos. Posteriormente, dentro de esta misma expresión, menos 3 por menos 2, como son signos iguales, se van a volver positivos. Y como quedaría 3 por 2, 6, y 6 no es divisible de forma exacta entre 5, entonces aquí tenemos 6 quintos de x y hay que igualarlo con 19. Entendido esto, entonces ya nada más hay que hacer lo clásico que se ha hecho con los otros ejemplos, de juntar las letras de un lado, en este caso 8x, le vamos a sumar el 6 quintos de x, y del otro lado va a quedar 19, y este más 72 va a pasar como menos 72 quintos. Y entonces, al tener aquí precisamente algunas fracciones, hay que entender que los enteros van a tener como denominador implícito al 1 y tenemos que hacer operaciones de fracciones. Entonces, dado eso, el común denominador en estos casos va a ser 5, ya que es divisible perfectamente entre 1. Entonces, 5 entre 1 queda igual a 5. Por 8 queda 40x. 5 entre 5 queda 1 por 6 más 6x. Del otro lado, 5 entre 1 queda 5 por 19 queda 95. Y 5 entre 5 queda 1 menos 72, pues queda menos 72. Una vez que ya tenemos esto, hay que simplificar las expresiones. 40x más 6x les va a dar más 46 quintos de x. Y del otro lado vamos a tener precisamente 95 menos 72 va a quedar 23 quintos. Entonces eso sí hay que tenerlo muy en cuenta para que no tengamos dificultades. Y como bueno, se hizo o se hace en otros casos, estos números que están afectando a la x van a pasar del otro lado. En este caso el numerador va a pasar dividiendo y el denominador va a pasar multiplicando. Por lo tanto, aquí la expresión va a quedar del tipo x es igual a 23 quintos por 5 entre 46. Y ustedes podrían hacer la operación de multiplicación de fracciones de 23 por 5 entre 5 por 46, o a lo mejor dicen, y ya podemos simplificar pasos y entonces eliminan el 5, ¿no? Por lo tanto, entonces aquí x les va a dar igual a 23 46avos
que ambos términos son divisibles entre 23 y les queda un medio, y si lo quieren ver en términos decimales va a quedar 0.5. Entonces nos está dando el resultado correcto que ya habíamos obtenido con otros métodos. Entonces, una vez que obtuvimos la X, lo que vamos a hacer es sustituir esa X en la Y despejada. Y para eso vamos a utilizar otra pizarra. En este caso va a ser Y igual a menos 24 menos 2X entre 5. Haciendo la respectiva sustitución, queda en este caso un medio y abajo queda 5. Entonces, continuando, esto va a quedar menos 24 menos 2 enteros por un medio queda 1 y queda el 5 de abajo, menos 24 menos 1 queda menos 25 entre 5, menos entre más da menos, y por lo tanto aquí la respuesta de Y va a ser igual a menos 5. Entonces, una vez que ya obtuvimos el valor tanto de Y como de X, vamos a sustituir esto en este sistema de ecuaciones lineales para corroborar que efectivamente las respuestas dadas son las correctas. Y vamos a repetir la escritura de ese sistema, solamente para no perder de vista qué estamos haciendo. Y entonces, aquí ya vamos poniendo los respectivos valores. Ya sabemos de alguna manera, porque lo hemos hecho, de que X es igual a un medio y Y es igual a menos 5. Entonces nada más hay que sustituir bien. En este caso, 2 por un medio más 5 por menos 5. Y entonces 2 enteros por un medio va a salir 2 medios, más 5 por menos 5 les va a dar menos 25, y esto va a ser igual a 1 menos 25 igual a menos 24. Entonces vamos por buen camino. Continuando, 8 por un medio menos 3 por menos 5, y entonces 8 por un medio, entendiendo que 8 es un entero, o bueno, tiene como denominador enteros, entonces quedaría 8 medios. Y del otro lado, menos por menos va a dar más. Y entonces, 8 entre 2 va a dar 4, más 15, oh sorpresa, nos da el resultado. Entonces, de esta manera estamos comprobando que con este método también llegamos al resultado. De no haberse aburrido y que sí les gusta realmente aprender, continúen con los siguientes métodos de resolución, porque ya nada más nos falta una alternativa con respecto al método de sustitución y los métodos más facilitos. Seguimos con el método de sustitución y ahora es el turno de despejar la segunda Y o la Y de la segunda ecuación. Esta la vamos a sustituir en la primera ecuación y de esta manera vamos a obtener el valor de X. Obtenido el valor de X, podemos hallar la respuesta de Y, y con las soluciones respectivas de X y Y haremos una comprobación rápida para que te percates que efectivamente el método tiene ahora sí los pasos correctos, y de esta manera, al darse solución al sistema de ecuaciones original, estamos por el buen camino. Continuamos precisamente con el método de sustitución, y para ello volvemos a citar el sistema de ecuaciones originales que nos está permitiendo hacer todo este video, que este ejemplo es el de 2x más 5y igual a menos 24, y esto vamos a utilizar también a 8x menos 3y igual a 19. La cuestión es de que precisamente ahora lo que vamos a hacer es delimitar cuál es la ecuación de cada parte de este sistema, y la y de la segunda ecuación la vamos a sustituir en la primera ecuación.
Entonces, en ese sentido, pues ya nada más lo que hay que hacer es y igual a 19. Si no tiene signo, el signo implícito es más, por lo tanto, bueno, hay que pasarlo del otro lado como negativo o como restando, y este menos 3 que está afectando a la y va a pasar dividiendo. Y esto se va a sustituir en la primera ecuación. Entonces vamos a tener a 2x más 5 por 19 menos 8x, esto dividiéndose entre menos 3 y esto igual a menos 24. Entonces esto no hay que perderlo de vista porque con esta operación vamos a hacer precisamente este método de sustitución, solamente que por razones de espacio hay que utilizar otra pizarra. Y entonces, de acuerdo a esto, pues ya nada más hay que poner el primer valor, que es 2x, y como hace rato se mencionaba, precisamente este valor de 5 va a multiplicar tanto este término como este término, pero estos términos del paréntesis son divididos por menos 3. Entonces, aquí hay que tener cuidado para ir viendo si cada expresión puede ser divisible entre 3. Si no lo son, lo vamos a dejar como fracciones. Entonces 5 por 19 va a quedar 95. 95 entre 3 les va a dar precisamente el valor de menos 95 tercios. ¿Por qué? Porque más entre menos va a ser menos. Entonces aquí va a ser menos 95 tercios. Y posteriormente el 5 se va a multiplicar con el menos 8x, les va a dar menos 40x. Menos 40x no es divisible de forma exacta entre 3 y menos entre menos se vuelve más. Por lo tanto, en esta ocasión, el siguiente término va a quedar más 40 tercios de x. Y entonces ya nada más lo que nos queda es ponerle igual a menos 24 como pues tiene que ser dado esta sustitución. Entonces ya una vez que hicimos este paso hay que seguir resolviendo y entonces la sugerencia es juntar las letras de un lado y los números del otro. Entonces en este caso va a quedar 2x más 40 tercios de x igual a menos 24, y esta expresión de menos 95 tercios va a pasar sumando como más 95 tercios. Entendiendo que todo número entero tiene como denominador default el 1, esto lo estamos poniendo para tener en cuenta que vamos a hacer una operación de fracciones. Y al hacer la operación de fracciones hay que tener en cuenta que el común denominador va a ser 3, dado que 3 es divisible de forma exacta entre 1. 3 entre 1 queda 3 por 2, 6x. 3 entre 3 queda 1 por 40, va a quedar más 40x. Del otro lado, 3 entre 1 queda 3 por menos 24 queda menos 72. Y 3 entre 3 queda 1 por 95 queda más 95. Una vez que ya se hizo esta operación de fracciones, vamos a simplificarla y de un lado va a quedar 46 tercios de x y del otro, recapitulando lo que habíamos visto, menos 72 más 95 va a quedar más 23 y se le deja el denominador de abajo que es 3. Entonces del otro lado va a quedar 23 tercios. Entendido eso, tengan en cuenta que el 46 tercios afecta a la x y si la vamos a despejar, el numerador va a quedar dividiendo y el denominador va a quedar multiplicando. Por lo tanto, aquí queda 23 tercios que se va a multiplicar por 3 46avos. Dado que el numerador, si multiplica de un lado, va a dividir del otro y el denominador que está dividiendo va a multiplicar del otro lado.
Aquí podríamos hacer la operación de 23 por 3 y su respectivo resultado dividirlo entre 3 por 46. O en este caso podemos ya cancelar de forma directa los números 3 y obtenemos una respuesta que ya habíamos obtenido previamente, que es 23/46, que ambos términos son divisibles entre 46, entonces puede quedar un medio o 0.5. De esta manera estamos llegando a el resultado de x que ya habíamos obtenido con otros métodos. Entonces, una vez que obtuvimos el valor de x, lo vamos a sustituir en esta y despejada para obtener precisamente el valor de y. Y para ello vamos a volver a escribir ese valor de y, donde tenemos 19 menos 8x entre menos 3. Aquí pues vamos a ir sustituyendo 19 menos 8. En este caso, como el decimal es exacto, no es ininterrumpido, pues lo vamos a manejar así, aunque normalmente prefiero mejor que al hacer las comprobaciones usen las fracciones. Entonces aquí ya al hacer esta sustitución, 19 menos 8 por 0.5 queda 4. Entre menos 3 va a quedar arriba 15, abajo menos 3, más entre menos menos, y nos da precisamente una respuesta que ya habíamos obtenido previamente, que es y igual a menos 5. Obtenido el valor de y de x, entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación original para corroborar que efectivamente lo que estamos haciendo está por el buen camino. Y entonces vamos a repetir la ecuación original, entendiendo que 2x más 5y es igual a menos 24 y 8x menos 3y es igual a 19. Obtenido los valores de x, que es 0.5 o un medio, y de y, que es menos 5, vamos a sustituir. Y entonces aquí vamos a tener 2 por 0.5 más 5 por menos 5. 2 por 0.5 les va a dar 1 y más por menos va a dar menos 25 y entonces aquí nos va a dar menos 24. Vamos por buen camino. A continuación, 8 por 0.5, luego menos 3 por menos 5, nos va a dar lo siguiente. 8 por 0.5 va a dar 4 y aquí menos por menos va a dar más y el resultado va a ser de esta operación 15. 4 más 15 va a ser igual a 19. Entonces, ya con la comprobación y realizado este método, estamos verificando que efectivamente nuestras respuestas son correctas. Entonces, ya finalizamos ahorita con las diferentes alternativas de sustitución. Te invito a que por favor sigas viendo este material con otros métodos de resolución que créeme te van a facilitar mucho la vida, sobre todo cuando requieras resolver este tipo de ejercicios que requieren sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahora vamos con el método que para mí es el más fácil, o al menos para un servidor es el más rápido, que es el de suma y resta. Y en este caso lo vamos a hacer quitando los valores de x o tratando de eliminar lo que son los valores de x para obtener el valor de y. Obtenido el valor de y, podemos obtener el valor de x y como en todos los demás casos, vamos a comprobarlo en la ecuación original, o mejor dicho, en las ecuaciones originales, para que tú puedas percatarte que la solución es correcta. Como ya se dijo en la introducción, realmente el método de suma y resta es muy simple, siempre y cuando pues precisamente tú sepas qué procedimiento utilizar, o dependiendo de las circunstancias, sepas a cuál eliminar y cómo eliminar alguna de las variables.
En este caso vamos a eliminar las x y para ello vamos a retomar nuestro sistema de ecuaciones original, que es 2x más 5y igual a menos 24 y luego 8x menos 3y igual a 19. Entonces aquí pues ya la cuestión es eliminar las x. ¿Cómo las vamos a cancelar? Aquí va a ser de forma sencilla porque lo que vamos a hacer es a la primera expresión la vamos a multiplicar por menos 4. Y entonces esto nos va a quedar menos 4 por 2 va a quedar menos 8x, menos 4 por 5y va a quedar menos 20y, y menos 4 por menos 24 menos por menos más da 96. Se deja la expresión de abajo en este caso. Puede haber casos donde sí tengas que multiplicar ambas expresiones para poder cancelar las x o como se va a ver posteriormente las y, o sea, sí pueden ser sujetas a una multiplicación cada una de las expresiones, pero en este caso no va a ser necesario. Aquí nada más dejamos el 8x menos 3y igual a 19. Y entonces el hecho de que se le llame de suma y resta o Gauss-Jordan es precisamente porque en este caso las x las podemos eliminar. Menos 8 más 8 se cancela. Y entonces aquí tenemos menos 23y y del otro lado 96 más 19 que les va a dar la cantidad de 115. ¿Esto en qué nos facilita la vida? Nos facilita enormemente la vida porque ya nada más despejamos el valor de y, que en este caso el menos 23 es lo que lo está multiplicando, y entonces aquí tenemos que y es igual a 115 entre menos 23, más entre menos menos, y entonces voilà, tenemos el resultado de y, que es igual a menos 5. Esto nos va a facilitar enormemente la vida porque entonces lo podemos ir sustituyendo en cualquiera de estas expresiones para obtener el valor de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer con estas x precisamente. Entonces, bueno, continuando, tenemos que en el primer caso tenemos 2x más 5 por menos 5 igual a menos 24. Y entonces aquí ya va a ser sencillo porque podemos dejar 2x más por menos menos 25 y del otro lado queda menos 24. Entonces, siguiendo con esta lógica, 2x la vamos a despejar, este menos 25 va a pasar como positivo del otro lado, menos 24 más 25, y entonces va a quedar 2x igual a 1, este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y tenemos que el resultado de x es 1/2 o 0.5. Esto haciéndolo con la x de la primera ecuación. Si quieren, pues se puede hacer precisamente con la x de la otra expresión y va a dar absolutamente lo mismo. Y entonces aquí podemos hacerlo con esta expresión de 8x menos 3y igual a 19. Teniendo en cuenta que y es igual a menos 5, vamos sustituyendo y entonces ya vamos por un buen camino. Porque efectivamente 8x menos por menos da más, y entonces al ir despejando este 15 que estaba positivo va a pasar como negativo del otro lado y entonces vamos a tener 8x igual a 4 y este 8 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces aquí vamos a tener x es igual a 4 octavos. Sabemos que este término se puede dividir entre 2, cada parte de esta fracción, el numerador y el denominador, y son divisibles entre 2 y queda 2 cuartos. Igual en este término, ambas partes
son divisibles entre 2 y queda un medio. Y ya si lo quieren ver como número decimal, pues queda 0.5. Entonces obtenemos precisamente la respuesta correcta. ¿Y cómo aseguramos que tenemos la respuesta correcta? Fácil, vamos a hacer la comprobación, que a lo mejor ya van a decir, es que en cada método ya lo hiciste. Pues es bueno tener la certeza de que efectivamente, independientemente del método, estás obteniendo la respuesta correcta. Entonces, volvemos a citar la expresión original, la de 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. La vamos a reescribir. Bueno, entonces la comprobación se va a hacer precisamente con la expresión original y entonces aquí precisamente vamos a tener la reescritura de este sistema de ecuaciones y entonces, bueno, así va quedando. Sabiendo que precisamente los valores van a ser de x igual a un medio o 0.5 y de y igual a lo que es menos 5, entonces vamos a ir sustituyendo, en este caso 2 por un medio más 5 por menos 5 igual a menos 24. Entonces esto lo vamos a ir desarrollando y entonces dado ese desarrollo, 2 por un medio, 2 enteros, va a quedar 2 medios más por menos 25 y entonces 1 menos 25 nos da efectivamente menos 24. Vamos por buen camino. 8 por un medio va a ser restado por 3 y el valor que tenga y, que en este caso es menos 5, 8 por un medio va a quedar 8 medios, menos 3 por menos 5 va a dar más 15, y entonces 8 entre 2 les va a dar, o 8 medios les va a dar 4 enteros, más 15 nos va a dar 19. Entonces de esta manera ya corroboramos que efectivamente las respuestas a las que hemos llegado con este método son correctas. Ahora vamos a continuar con el método de suma y resta, pero con las yes. Continuando con el método de suma y resta, ahora va a ser el turno de eliminar las yes para que de esta manera obtengamos el valor de x y obtenido el valor de x podemos hallar el valor de y obtenidas las soluciones respectivas de x y y, vamos a sustituir en la ecuación original para comprobar que efectivamente las respuestas a las que llegamos son las correctas. Y ahora va a ser turno de volver a hacer el método de suma y resta con las yes, cancelar las yes. Entonces para ello vamos a utilizar precisamente nuestro sistema de ecuaciones original, que es este, y a partir de este vamos ahora a cancelar lo que son las yes. En el anterior ejemplo se pudo más fácil porque 2 y 8 son términos que se pueden dividir, es decir, el 8 se puede dividir muy bien entre 2 y no hay mayor problema. Sin embargo, 5 y menos 3 no son números que precisamente puedan dividirse automáticamente. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que multiplicar la primera expresión por 3 y la expresión de abajo por 5. Puede que haya casos donde sí tengamos que utilizar algún signo para poder hacer la cancelación. Sin embargo, aquí como la y de arriba ya tiene un signo positivo y la y de abajo ya tiene un signo negativo, por eso ya no es tan necesario andar precisamente poniendo signos de más, dado que, bueno, aquí ya la ecuación nos lo permite. Entonces vamos a hacer precisamente esta operación, donde el primer término quedaría 3 por 2, 6x, 3 por 5, 15y, y muy importante, también el último número se multiplica, 3 por menos 24, menos 72.
Y eso lo menciono porque luego a muchos de mis alumnos se les pasa el último número, que también es importante. 5 por 8 va a dar 40x. 5 por menos 3 va a dar menos 15y. Y 5 por 19 va a dar 95. Y entonces esto ya nos va a permitir cancelar las y's, dado que más 15 menos 15 da 0. Sumamos 6x y 40x, va a dar 46x. Y menos 72 más 95 va a dar 23. Entonces, al despejar esta cantidad de x, ya lo único que vamos a tener que hacer es precisamente encontrar su término simplificado. Si bien en primera instancia nos da 23/46, sabemos que ambos términos son divisibles precisamente entre 23 y queda un medio o 0.5. Y de esta manera ya hallamos el resultado de x. Entonces, una vez que hallamos el valor de x, lo podemos sustituir en cualquiera de estas expresiones para encontrar el valor de y. Y lo vamos a hacer así. En este caso, en primera instancia, vamos a retomar la ecuación de 2x más 5y igual a menos 24. Entonces, teniendo eso en consideración, pues ya nada más hay que sustituir 2 por 0.5 más 5y igual a menos 24. 2 por 0.5 va a dar 1 más 5y igual a menos 24. Luego 5y va a ser igual a menos 24. Si el 1 no tiene signo, pues es que es signo positivo, va a pasar del otro lado como negativo. Y entonces aquí en esta expresión va a quedar 5y igual a menos 25. Entonces, de esta manera, al despejar al 5 que lo está afectando, entonces, bueno, vamos a tener que y es igual a menos 25 entre 5. Menos entre más da menos y el resultado va a ser y igual a menos 5. Justo el resultado que hemos encontrado con otras modalidades. Y ahorita entonces vamos a hacer este mismo cálculo con la otra ecuación para que vean que así también se puede hallar el valor de y. Entonces, en este caso, la siguiente ecuación es 8x menos 3y igual a 19. Vamos sustituyendo 8 por 0.5 menos 3y igual a 19. 8 por 0.5 da 4 menos 3y igual a 19 menos 3y va a ser igual a 19. Si aquí no hay signo, es que es signo positivo y del otro lado va a pasar restando. Y entonces tenemos 3y igual a 15. Al despejar este menos 3 que está afectando a la y, tenemos que nuestra expresión va a salir 15 entre menos 3 más entre menos menos y, oh sorpresa, tenemos el mismo resultado que hemos llegado previamente de menos 5. Obtenido tanto este valor de y como de x, entonces lo que vamos a hacer ya para rematar es la comprobación con la ecuación original. Vamos a reescribirla. Esta ecuación es 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Entonces, teniendo eso entendido, lo que vamos a hacer es poner las respuestas de x, que en este caso es 0.5 o un medio, y y es igual a menos 5. Vamos sustituyendo 2 por 0.5 más 5 por menos 5. Y tenemos que 2 por 0.5 les va a dar 1. Más por menos les va a dar menos 25. Y entonces aquí el primer resultado da menos 24. Vamos por buen camino.
8 por 0.5 menos 3 por menos 5. Hacemos la respectiva sustitución. 8 por 0.5 va a dar 4. Menos por menos da más. Y entonces 4 más 15 va a dar 19. Por lo tanto, estamos obteniendo el resultado al que debíamos llegar. Entonces, las respuestas son correctas y ya vimos las alternativas con el método de suma y resta. Si no te has cansado, continúa con otros dos métodos que prometo van a ser un poquito ya más rápidos. A continuación, iremos con el método de determinantes, el cual en mi experiencia como docente ha resultado como que más cómodo o más fácil para mis alumnos, que bueno, aparte tienen la chance de utilizar un formulario y bueno, a ver si esto no me condena en ciertos sitios, pero bueno, la idea es de que precisamente al recordar dónde tiene que ir cada elemento, se vuelve un método bastante práctico, bastante simple y siguiendo los respectivos pasos, esto va a ayudar precisamente a que se pueda obtener la respuesta correcta y obtenidas las respuestas correctas tanto de X como de Y, vamos a comprobar en el sistema de ecuaciones original para que puedas ver que independientemente del método estamos por el buen camino. El método de determinantes es seguir una serie de pasos, ya sea para obtener X o Y. En el caso de la obtención de X, nos tenemos que obtener el valor del coeficiente del resultado 1 y el valor del coeficiente del resultado 2. O sea, es decir, de la ecuación 1 el resultado, de la ecuación 2 el resultado. Posteriormente, el coeficiente de la y de la primera ecuación y el coeficiente de y de la segunda expresión. Y esto va a ser dividido entre el coeficiente de x de la primera ecuación y el coeficiente de x de la segunda ecuación con su respectivo cruce con los coeficientes de y de la primera ecuación y de y de la segunda ecuación. Entonces esto va a implicar una serie de productos cruzados que, bueno, normalmente puede que no quede entendido tal cual a la primera. Y entonces estos productos cruzados se van a resolver de esta manera. En primera instancia, el coeficiente del resultado de la primera ecuación se va a multiplicar por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos, y esto siempre es de ley, o sea, siempre ese signo de menos va a estar ahí presente en estas operaciones, y eso se va a restar con lo que se obtenga de la multiplicación del coeficiente del resultado de la segunda ecuación por el coeficiente de y de la primera ecuación. Lo que se obtenga se va a dividir entre la otra serie de productos cruzados, que en este caso va a ser el coeficiente de x de la primera expresión por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos, y esto también es de ley, lo que salga de la multiplicación del coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente de y de la primera expresión. Eso es la fórmula con respecto a x. Con respecto a y es prácticamente similar, solamente que va a cambiar el orden de los números de arriba. Es decir, en este caso primero vamos a utilizar el coeficiente de x de la primera ecuación, el coeficiente de x de la segunda ecuación y los coeficientes de los resultados de la primera y segunda ecuación. Y la parte de abajo que x tiene va a ser la misma parte de abajo de y. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo más que presente porque eso nos va a facilitar mucho la resolución con este sistema o con este método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, bueno, al igual que con x, esto también se trata de una serie de productos cruzados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que se puedan hacer las
respectivas operaciones. Y estas respectivas operaciones va a ser el coeficiente de x de la primera ecuación multiplicado por el coeficiente del resultado de la segunda ecuación menos, y esto es de ley, el coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente del resultado de la primera ecuación. Y esto se va a dividir entre el coeficiente de x de la primera expresión por el coeficiente de y de la segunda ecuación menos el coeficiente de x de la segunda ecuación por el coeficiente de x de la primera ecuación. Entonces, bueno, esta es como la forma base, la guía para poder hacer precisamente los sistemas de ecuaciones con esta modalidad. Y esta fórmula nos va a permitir resolver nuestro ejemplo, el cual ya hemos utilizado bastante y que vamos a seguir utilizando para que tú te des cuenta que independientemente del método, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, aquí hay que ir desglosando cada cuestión porque eso nos va a permitir precisamente la resolución de estos problemas. Entonces, para poder ir resolviendo por determinantes, hay que ubicar que 2 en este caso va a ser el coeficiente de x de la primera ecuación y 8 va a ser el coeficiente de x de la segunda expresión, más 5 va a ser el coeficiente de y de la primera expresión y menos 3 va a ser el coeficiente de y de la segunda expresión. Menos 24 va a ser el coeficiente del resultado de la primera ecuación y 19 va a ser el coeficiente de la segunda ecuación en cuanto al resultado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir sustituyendo y en el primer caso vamos a encontrar x. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder hacer este problema. Entendido esto, entonces, bueno, si vamos a encontrar el valor de x, el coeficiente del primer resultado es menos 24 y el coeficiente del segundo resultado es 19. El coeficiente de y de la primera ecuación va a ser 5 y el coeficiente de y de la segunda ecuación va a ser menos 3. Y esto se va a dividir entre el coeficiente de x de la primera ecuación, que es 2, el coeficiente de y de la primera ecuación, que es 5, y posteriormente el coeficiente de x de la segunda ecuación, que es 8, y menos 3, que es el coeficiente de y de la segunda ecuación. Obtenido esto, y entendiendo que esto va a ser sujeto a productos cruzados, entonces vamos a hacer la operación. Y en este caso, vamos a tener menos 24 por menos 3 menos lo que salga de 19 por 5 entre 2 por menos 3 menos 8 por 5. Aquí sí hay que respetar los signos para que efectivamente nos dé los resultados. Menos 24 por menos 3 menos por menos da más, va a dar 72. Y posteriormente 19 por 5 nos va a dar menos 95. Esto se va a dividir entre 2 por menos 3, que va a ser menos 6, y 8 por 5 va a ser 40. Entonces, dado esta circunstancia, ya lo único que tenemos que hacer es ir reduciendo. Entonces se va a utilizar la siguiente pizarra y hay que tener en cuenta que 72 menos 95 les va a dar menos 23. Y que en la parte de abajo, menos 6, menos por más, menos, va a dar menos 40. Menos 6 menos 40
va a dar como resultado menos 46. Entonces, de esta manera, menos entre menos se vuelve más y queda como resultado 23/46. Ambos términos son divisibles entre un medio y esto se puede delimitar como 0.5. Entonces el resultado de x efectivamente va a ser todo esto. 23/46, un medio o 0.5. Una vez que ya se obtiene ese valor de x, podemos obtener el valor de y. Si bien no hay un orden, o sea, ustedes pueden hacer primero la y y luego la x. Aquí, bueno, me seguí por la x, pero bueno, entonces ahora vamos a hacer el resultado de y. Y entonces el resultado de y nos contempla, de acuerdo a la fórmula aquí planteada, y que pues es la base de esta resolución, de que primero tenemos que poner los coeficientes de x de la primera y segunda expresión y luego los coeficientes de los resultados. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. X, pues bueno, teniendo entendido la ecuación original, va a ser 2 y 8, que son los que van a fungir como x1 y x2. Y menos 24 y 19 van a ser los coeficientes de los resultados. Entonces, eso lo quise rescatar para que ustedes no se me pierdan y entiendan por qué se están colocando estos números en particular. Y entonces, aquí teniendo en cuenta que efectivamente la parte de abajo de y es lo mismo que la parte de abajo de x en cuanto a la resolución de determinantes, entonces, bueno, vamos a copiar precisamente los coeficientes que se habían planteado. En este caso 2 y 8 y 5 y menos 3. Entonces, bueno, esto es lo que va quedando en nuestra expresión. Y de esa manera, pues ya podemos ir resolviendo este problema. Donde tenemos en primera instancia 2 por 19 menos 8 por menos 24. Hay que respetar bien los signos porque si no, no nos va a dar el resultado. Y la parte de abajo, bueno, va a quedar 2 por menos 3 menos 8 por 5. Realizado esto, 2 por 19 queda 38. Y del otro lado vamos a tener que 8 multiplicado por menos 24 va a dar menos 192. Y en la parte de abajo, 2 por menos 3 va a dar menos 6 y 8 por 5 va a dar 40. Teniendo esto ya resuelto, o bueno, ya por lo menos llevado hasta esta instancia, no hay que perder de vista que aquí tenemos dos signos negativos que al multiplicarse va a dar positivo. Y esto lo vamos a hacer en la siguiente pizarra, donde 38 más 192 nos va a dar la cantidad de 230. Mientras que en la parte de abajo ya se había resuelto con X. En este caso había dado precisamente menos 46. Y esto es solamente un reivindicativo de que menos 6 menos 40, porque menos por más da menos, va a ser igual a menos 46. Entonces aquí, precisamente haciendo la operación, menos 6 menos 40 va a quedar menos 46. Al tener estas cantidades de 230 entre menos 46, no podemos perder de vista que arriba tenemos un signo positivo y abajo un signo negativo. Y 230 entre menos 46 va a dar menos 5. Por lo tanto, el resultado va a ser y igual a menos 5. Y como ya tenemos los valores de y tenemos el valor de x, entonces vamos a hacer la clásica comprobación.
Y para eso vamos a volver a citar el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas original, que va a ser este, el cual vamos a sustituir con sus respectivos resultados para que ustedes corroboren que efectivamente los resultados aquí obtenidos son los correctos. Volvemos a poner el sistema de ecuaciones original. En este caso va a ser 2x más 5y igual a menos 24 y 8x menos 3y igual a 19. Sabiendo que x es igual a 1/2 o 0.5 y y es igual a menos 5, vamos a sustituir donde corresponde. Entonces, en este caso, 2 por 1/2, le vamos a sumar 5 por menos 5, y entonces 2 enteros por 1/2 les va a dar 2/2, más por menos les va a dar menos 25, 2 entre 2 pues les va a dar 1 menos 25, y entonces aquí tenemos menos 24. Vamos por buen camino. Siguiendo en esa tónica, 8 por 1/2 menos 3 por menos 5, y entonces menos por menos da más, y aquí entonces 8 por 1/2 sabemos que va a dar 8/2, y ya como me estaba adelantando, menos por menos da más 15, 8 entre 2 les va a dar 4, y 4 más 15 les va a dar 19. Entonces, de esta manera podemos corroborar otra vez más que efectivamente nuestros resultados son correctos. Entonces, de verdad les pido mucha paciencia para que ya te puedas quedar a ver el último método de resolución, y teniendo toda esta gama, elijas la mejor opción para ti. Y ya para ir concluyendo este largo tutorial, que bueno, creo que les puede servir para que efectivamente vean que todos los caminos nos llevan, en este caso, a Roma, es decir, nos lleva a la solución tanto de X como de Y. Vamos a ver lo que es el método gráfico. Y para esto, a diferencia de todos los demás métodos que hemos visto, nos vamos a apoyar con el software de ofimática por excelencia, que es Microsoft Excel. Sin embargo, esto se puede hacer también en OpenOffice Calc, en LibreCalc o en la hoja de cálculo de Google. Nada más la cuestión es precisamente con los valores que se van a dar tanto de X como ya el despeje para obtener los valores de Y. Independientemente de todo, la idea es de que los dos valores de Y que están despejados y que vamos a ir obteniendo precisamente a través de este software para poder hacer la gráfica, donde se intersectan ambas rectas, ambas curvas, va a ser la solución precisamente de este sistema. Justo en el punto donde intersectan las Y's y donde la X tiene lugar. Ya se los explicaré con más calma, pero entonces en este caso vamos a utilizar Microsoft Excel, dado que es el software que la mayoría tiene disponible, ya sea en una versión lícita o en una versión no tan lícita, pero bueno, de alguna manera todos tienen, o la mayoría trabaja con Excel, pero esto no nos exime de que con los otros programas se pueda llegar a esta misma solución. Y bueno, ya prácticamente para concluir con el último método, que no es tan común que a veces lo enseñen, dado que implica toda una serie de pasos, y si tenemos respuestas muy dispares entre X y Y, pues puede haber cierta problemática. Entonces, bueno, aquí realmente lo que vamos a hacer es a través de el método gráfico, es decir, dado este sistema de ecuaciones, vamos a despejar lo que viene siendo las Y's para que con diferentes valores de X hagamos una especie de recta o de línea, y que precisamente donde intersectan ambas líneas va a ser el resultado de este sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Entonces, bueno, nos vamos a apoyar precisamente en Excel, pues para hacer una gráfica mejor hecha. Y bueno, aquí realmente, bueno, vamos a poner la ecuación original, que es 2x más 5y igual a menos 24. Aquí, pues bueno, hay que ponerla precisamente en esta parte. Y posteriormente, la segunda ecuación que compone este sistema es 8x menos 3y igual a 19. Una vez que ya hicimos esto, como les digo, primero hay que poner la fila de X y aquí no va a haber un valor fijo, o sea, va a ser como un parámetro, un intervalo que pueden determinar de manera libre, a libre albedrío, por así decirlo. Y entonces aquí pues realmente lo vamos a hacer en valores de -3 a +3, teniendo un intervalo o de diferencia entre cada término de 0.5. Entonces aquí precisamente vamos a poner -3, -2.5 y bueno, aquí nada más voy a ordenar bien esto, -2.5, -2 y bueno, ya para que no estén así escribiendo todo el rato, recuerden que Excel pues tiene la particularidad de que ya cuando tienes así tu serie bien definida, pues ya te lo autocompleta, siempre y cuando pues vayas arrastrando bien. De una vez lo voy mencionando que no solo con Excel se puede hacer esto, también con OpenCalc, con LibreCalc, con la hoja de cálculo de Google y prácticamente es la misma modalidad. Solamente que aquí, bueno, lo estoy empleando pues para no andar con esta lata de escribiendo en la tablet y que bueno, luego de por sí no se entienden mis números, pues bueno, creo que aquí con Excel se puede hacer mejor esto. ¿Por qué estoy poniendo una tabla con los dos valores de y? Porque esto lo tenemos que despejar. Es como en el caso de igualación. Tenemos que despejar precisamente los valores de y. Y al despejar los valores de y, vamos a tener en cuenta que en primera instancia vamos a tener en la primera ecuación, va a ser y igual a -24 menos 2x menos 2x y todo esto se va a dividir entre el 5 que está precisamente este, multiplicando a la y en este caso va a pasar dividiendo. Eso es el primer despeje. El segundo despeje pues va a ser y es igual a, vamos a abrir el paréntesis, 19 menos 8x, porque pues es positivo, si no tiene signo es positivo, cerramos paréntesis y lo vamos a dividir entre -3, porque el -3 está multiplicando a la y del otro lado va a pasar dividiendo. Aquí no nos vamos a concentrar en poner valor por valor, aquí ya vamos a hacer la fórmula directa pues para agilizar esta cuestión. Y entonces en el caso de la y1, lo que vamos a hacer es poner igual a, y vamos a poner doble paréntesis, -24 menos 2 por el valor que está alojado aquí en tabla. Vamos poniendo dos paréntesis para que esto cuaje y lo vamos a dividir entre 5. Y entonces, obtenidos estos valores, vamos a arrastrar. Posteriormente, con la otra y, vamos a hacer prácticamente lo mismo. En este caso, con doble paréntesis, ponemos el 19 menos 8 por el valor de X. Y aquí estamos seleccionando la celda para que al arrastrar, pues ya no tengamos que poner manualmente cada valor, sino que automáticamente Excel ya toma esos valores. Cerramos aquí el paréntesis y lo dividimos entre -3. Y entonces aquí van a salir diferentes valores. Sin embargo, si ustedes son observadores, podrán darse cuenta que donde X es igual a 0.5, Y es igual a -5 en ambas expresiones.
Esto es un parámetro que nos indica que estamos por el buen camino. Sin embargo, bueno, luego muchas veces puede parecer ocioso o como que, y bueno, ¿y dónde quedó el método gráfico? Ah, precisamente estamos haciendo todo esto para poder hacer la gráfica. Entonces aquí ustedes van seleccionando los datos, le van a poner en insertar y aquí en cualquier tipo de gráfica me voy a inclinar por la de línea, la vamos a poner y aquí está. A lo mejor así no nos va a decir mucho porque bueno, el eje horizontal no está bien delimitado. Entonces aquí le voy a poner editar los valores de este eje. Va a ser de -3 a +3. Y entonces aquí efectivamente ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque en el punto donde intersecta tanto la línea naranja como la línea azul, que la línea azul es la de Y1 y la línea naranja es la de Y2, donde intersectan, pues es precisamente cuando X es igual a 0.5. No está como plano cartesiano, sin embargo, bueno, se entiende que en ese punto están convergiendo. Entonces, bueno, aquí precisamente ya nada más les voy a poner una línea para que se vaya quedando claro que donde están intersectando es precisamente en X igual a 0.5. Por lo tanto, ya de esta manera ya pudimos ver con un programa que todos tenemos o si no lo tenemos, pues forzosamente lo tenemos que utilizar en algún momento, que es Excel. Y con Excel ya pudimos ver que la respuesta de este sistema de ecuaciones es X igual a 0.5 y Y es igual a -5. Y si ustedes creían que ya nos íbamos a olvidar de hacer la comprobación, nanay, la vamos a hacer. Aquí, pues bueno, nada más le vamos a poner igual. En este caso, precisamente, vamos a poner 2 por el valor. Bueno, vamos a abrir el paréntesis. 2 por el valor de X, que es 0.5, más, abrimos otro paréntesis, 5 por -5, cerramos paréntesis y nos da precisamente -24. Y aquí, en la segunda ecuación, al sustituir, y lo voy a hacer con paréntesis, 8 por 0.5, que es el valor de X, le vamos a restar lo que sale de multiplicar 3 por -5. Cerramos paréntesis y nos da 19. Entonces, también con este método se pudo obtener el resultado. Gracias por mantenerse hasta este punto y pues ya nada más se hace la conclusión a este material. Y bueno, ya terminamos de ver todos los métodos con sus respectivas comprobaciones. Espero que bueno, este tutorial no te haya cansado tanto, porque bueno, a veces quieren como que la solución muy rápida. Sin embargo, bueno, prefiero hacer este material muy largo con la idea de que independientemente del método y que tú veas las diferentes alternativas, tú puedas elegir la mejor decisión y dependiendo de las circunstancias vayas escogiendo precisamente el método que más se acomode para la resolución de este tipo de problemas. Agradeciendo mucho el favor de su atención, les doy las gracias. Muchas gracias. De verdad se agradece todo el tiempo que le han invertido a este material, sean pocos o muchos los que visualicen este material. De verdad se agradece muchísimo que presten atención a estos materiales. Y bueno, ya nada más la cuestión es de que si usted quería el tutorial, aquí está el tutorial. Sean felices. Orwa.